Hoy Cuba se ha vuelto famosa por su inestabilidad económica, la violencia creciente, el desorden y la necesidad. Pero no siempre fue así. Hubo tiempos mejores. Incluso hubo una época, durante los años 80, en la que todavía se podía conocer Cuba. Mucho de nuestro país se ha borrado de la mente de los cubanos. Muchos lugares se han vuelto inaccesibles, en la mayoría de los casos. Y este sigue siendo uno de los lugares más mágicos de Cuba. Yo mismo cuando niño estuve aquí. 33 años más tarde he vuelto y quiero tener el placer de mostrarles a ustedes este lugar inaccesible para la mayoría de los cubanos que viven en Cuba. Desconocido para muchos y olvidado por una buena parte de quienes viven en el exilio. Y también de mostrarles cómo vive la gente aquí. Buen día. En este video nos acompañará una invitada especial. Me ha tomado 2 años poder hacer esto y llegar aquí. Familia, bienvenidos a Topes de Coyantes. Buen día familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal, hoy desde Topes de Coyantes. Aquí empieza nuestra aventura en este mágico lugar que se nos ha resistido bastante, pero que vamos a peinar de arriba abajo. Que si es posible y no alcanza con una primera parte, vamos a hacer una segunda y si hace falta también una tercera, porque sí lo vamos a recorrer completo. A los turistas se les cobra aproximadamente entre 35 y 40 dólares por subir esta loma, que está bastante peligrosa, por cierto. Pero ya estamos aquí y eso es lo que importa. Hay algún que otro hotel por aquí, pero ustedes saben que yo prefiero contribuir con la economía local y es lo mismo que les recomiendo a ustedes. Así que alquilé varias noches en un hostal. Aquí tenemos nuestra habitación con un espejo bastante grande. Aire acondicionado arriba, como era de esperar, y bueno, no importa, no hace falta tanta iluminación. Aquí tenemos toma corriente, mesita de noche, cama, camera. Oh, pensé que iba a ser una cama personal por 2 camas personales. Bastantes percheros como a mí me gusta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 percheros. Así que puedo sacar toda mi ropa y ponerla ahí. Un televisor que no voy a usar. Estos televisores se vendieron en Cuba hace mucho tiempo, televisores CRT. A este tipo de televisores aquí nosotros le decíamos televisores culones, por el trasero que tienen, ¿no? Hacia atrás. Y el refrigerador con suficientes cervezas como para emborrachar a un camión de gente. Y aquí un pomo de refresco. ¿Será reenvasado? Bueno, no creo. Siempre tenemos que dar el voto de confianza. El baño, lavamano, que esto, agua fría, no, agua caliente, qué maravilla. Qué sonido más. Y este es el agua fría. Una secadora de pelo, otro espejo más por acá para la toalla. Y la ducha, que si el lavamanos tiene agua caliente, la ducha también debe tenerla. Y miren qué sorpresa, lo mismo que había en Cienfuegos. ¿Será esto una nueva tecnología que se está implementando en Cuba? Bueno, interesante. No tan bien como tú, pero ahí está. ¿Qué? Niño. Venir aquí se había vuelto difícil, pero dicen que todo lo que sucede conviene.
Topes de Coyantes tiene mucho que mostrarnos. Tenemos mucho que documentar en este lado de Cuba. En la mayoría de los videos tendremos compañía. Ana se está quedando muy cerca de la casa. A nuestro alrededor, además de los barrios que vamos a caminar, también está el Museo de Arte Contemporáneo. Un restaurante que al parecer no funciona. El reloj de sol del que también les daré más detalles próximamente. El antiguo sanatorio de Batista y los senderos hacia las cascadas, de precio barato pero de cierta complejidad para llegar. Y esas cascadas son los principales atractivos de este lugar. Pero veamos un poco más de Topes de Coyantes. Miren esto, familia, miren qué lugar más hermoso. Esto está bien cuidado, muy bien cuidado. Y bueno, la idea de cuando se creó estuvo genial. Díganme si no les gustaría apartarse del mundo por tan solo unos días. ¿Qué prefieren, bosque o playa? La única paladar que he encontrado a mi llegada está un poco alejada del centro de Topes de Coyantes, caminando medio kilómetro al pasar el sanatorio. Recomiendo que vengan con pantalón y algo de repelente. Para los amantes de la comida criolla, de la comida casera, creo que este lugar es perfecto. Nuevamente les hago hincapié en que el repelente es indispensable en estas mesas. Con aproximadamente $4 pueden comer una buena comida, un plato del que posiblemente coman 2 personas por la cantidad que sirven. Y eso es lo que tienen lugares como estos, que son bastante baratos. ¿Cuánto se gasta aproximadamente en Topes? Ya les diré en un próximo video. Lugar muy recomendable, familia. La muchacha que nos atendió se llama Margarita. Sirven bastante comida, como ustedes vieron ahí. Yo creo que con una ración comen 2 personas. No es que yo le quiera joder el negocio a la muchacha, ¿no?, de vender más, sino que realmente con una ración comen 2 personas. Ya vieron la belleza que tiene Topes de Coyantes. Esto lo vamos a peinar, como decimos en Cuba, de punta a cabo y de cabo a rabo, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? De punta a cabo. ¿Y de rabo a qué? No sé. Bueno. Este de rabo nunca lo vi. Yo sí lo he oído. Lo que no me sé bien el dicho. Lo van a ver en pantalla. Nastri, Sí. ¿puedes caminar? Ya. Bueno, ahora yo les voy a seguir grabando a ustedes un poquito más. Ana se va para su casa. Siempre que uno llega a los lugares el primer día se va bastante rápido. Entre el acondicionamiento, la planificación. Aún así hoy no va a ser un día perdido porque les voy a mostrar el antiguo sanatorio de Batista tan pronto el sol comience a bajar. Y por supuesto que les diré cómo llegué aquí. Estamos lejos de la civilización, como quien dice. Lejos de Trinidad, lejos de Cienfuegos, lejos de La Habana. Esto es un lugar completamente diferente. Aún así, viven personas y es lo que quiero que vean también en este video. No solamente lo bonito, también cómo vive la gente. Buenas tardes, familia. Estamos en Topes de Coyantes y quería mostrarles un atardecer y hacer un recorrido por acá, por esta calle central. Quiero que vean más de cerca el sanatorio de tuberculosos que se creó en la época de Batista. Estamos en la Sierra del Escambray, un lugar montañoso de difícil acceso. Llegar hasta aquí desde Trinidad fue bastante complicado, tuvimos que venir en el transporte de los trabajadores. Para venir para acá me desperté bastante temprano, alrededor de las 4 de la mañana, a esa hora que en Trinidad no se ve un alma, o sí, algunas cuantas almas, como por ejemplo los que trabajan en el camión que lleva la leche a las lecherías de Trinidad. Ya ustedes saben que hace un tiempecito atrás eso se grabó y se hizo muy popular, no por ser bueno precisamente. Esas son algunas de las almas que se encuentran por la mañana, las personas que van para su trabajo. Y para venir para acá usualmente se puede reservar un taxi que cuesta alrededor de unos 6.000 pesos cubanos o
venir en el transporte de los trabajadores. Hay que estar bien tempranito, a eso de las 6 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Aún así, se me fueron 2 camiones. Sí, se viene acá en camión. Antes de venir en carro alquilado, si se podía venir en un transporte de trabajadores que nos costara un poco menos. Siempre es mejor ahorrarse dinero en transporte y alquiler para invertir en experiencias. Topes de Coyantes es un lugar asombroso, con una flora increíble. Quizás sea una de las cosas más hermosas que hay aquí, además del clima. Un microclima que juega una función especial en el tratamiento de algunas enfermedades de las vías respiratorias. Por donde estamos pasando ahora mismo se diría que por el centro neurálgico de Topes, como lo veo yo. Aquí está el reloj de sol y el centro de información. Vamos a cruzar por el reloj de sol para que vean que a esta hora, con el clima que tenemos y el sol ya escondiéndose, no es mucho lo que vamos a ver de su funcionamiento, pero sí es bastante preciso. El centro de información es el lugar donde usted tiene que venir a hacer las reservaciones. ¿Por qué? Porque todo esto pertenece a Gaviota, familia. Todo pertenece a los militares. Todas las excursiones, todos los senderos, toda la naturaleza, para ser un poco más abarcador, así es. Todo a los militares. Miren, este es el reloj de sol. Si funciona, créanme que sí funciona. Marca la hora exactamente la que es. Ya les digo que es bastante preciso. Y lo que tenemos ahí arriba es el sanatorio. Pero antes de llegar ahí, les sigo comentando. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer en Topes. Sí, hay varias cascadas, varios senderos para caminar, pero todo eso hay que reservarlo en el centro de información. Usted va ahí, saca un ticket, toman su nombre, la ruta que usted va a tomar, paga el importe y después, justo cuando comienza su actividad por el sendero, va a tener una persona que le va a pedir el ticket y lo va a dejar avanzar. Si no está en la entrada del sendero, va a estar en el medio o al final. Es así, tienen control. Como mismo ustedes vieron en el video del Parque El Cubano, que se accede desde Trinidad, ya sea a caballo, en carro o como sea, lo mismo. Siempre va a haber una persona que se encarga de controlar. Esto que están viendo aquí es el antiguo sanatorio, creado en la época de Batista, finalizado en la época de Batista también, en el año 55. Según estuve leyendo, con la entrada de Fidel al poder, lo cerraron en 1959. Y esto que están viendo aquí es el antiguo anfiteatro, pero todo esto lo van a ver con más detalle en los videos que van a ir saliendo de aquí, de Topes de Coyantes. Esos que voy a ir sacando poco a poco en el canal. Todo esto que están viendo aquí es parte de una villa, Villa Caburní, una villa militar, por supuesto, perteneciente a Gaviota. Caminando recto hacia allá, se baja hacia la cascada y hacia el Salto de Caburní. Una excursión bastante extenuante. Según se dice, 1 hora 45 minutos para allá y 1 hora 45 para acá. A decir verdad, lo hicimos en 1 hora 45 para allá y en 1 hora para acá. ¿Dónde estuvo la diferencia de tiempo? La verdad que no sé. A lo mejor, como ya nos conocíamos el camino, nos fue un poco más fácil regresar. Aún así, lo más difícil no es la ida, lo más difícil es el regreso. En la ida todo es loma abajo,
En el regreso todo es loma arriba, y hablo de una loma bien empinada, de esas de las que te saca el aire, no una vez, bastantes veces. Quiero mostrarles este sendero. Seguramente sienten el sonido de las aves. Y aquí pueden echar un vistazo a la flora. Ojalá se pudieran transmitir a través de los videos los olores. Esta es la famosa mariposa. La flor que utilizaban los mambises para enviar mensajes. Metían un papelito dentro de la flor y las mujeres, que siempre se ponían una mariposa en el cabello, así era como enviaban los mensajes sin que fueran detectados por los españoles. Se siente el olor a hierba mojada. Les digo, es impresionante. Es una vista realmente maravillosa y ahora mismo está cayendo el sol. Este sanatorio, ahora en manos del gobierno cubano, ha sido transformado en un hotel, el Curotel, una construcción impresionante. Se escogió este lugar porque el clima que hay aquí, el microclima que hay aquí, ayuda a las personas que tienen problemas con sus vías respiratorias, principalmente a los tuberculosos. Es un aire fresco, un aire puro, y se escogió precisamente este lugar en la Sierra del Escambray porque es la tercera montaña más alta que hay en Cuba, a unos 890 metros sobre el nivel del mar. Discúlpenme. Subir la lomita saca un poco el aire. Tiene unos 11 pisos de altura. Según estuve leyendo, tiene unas 210 habitaciones dobles, 17 suites, 2 apartamentos adentro y climatización, baño privado, televisión por satélite, que tan controlado eso es en nuestro país. Ustedes saben, el diversionismo ideológico. Y ahí va, convertido en todo un hotel. Ya les digo, una maravillosa construcción de esa época, cuando lo que se construía servía y duraba. A día de hoy las construcciones que se están haciendo en el país duran muy poco todo. Y no es por la calidad de los materiales, lo cual también pudiera influir, sino por el poco empeño y el robo. Hay que echar 3 sacos de cemento y hay medio saco que se pierde. Y así es con todo. La necesidad va corrompiendo la sociedad y el resultado después es un desastre total. Miren para acá la vista que tenemos aquí. Caminando hacia allá queda la única paladar que hay en todo Topes de Coyantes. Lo demás son restaurantes estatales, hay una pizzería. La paladar cocinan bastante bien, una comida criolla, comida casera, como le dirían otras personas, con un costo de 1.000 pesos, que puede ser que cuando vean este video ya no valga 1.000 pesos, puede ser que valga 1.500, 2.000, en dependencia del dólar, cómo suba o baje. Ya ustedes conocen cómo fluctúan los precios en Cuba. Pero sí, es un lugar fantástico que ya pudieron ver en videos anteriores. Y la verdad que los recomiendo, los recomiendo. Yo voy a tratar de peinar Topes de Coyantes de punta a cabo y de cabo a rabo, como se dice en Cuba, para que ustedes tengan la mayor cantidad de contenido posible. Ese es mi objetivo acá. Voy a tratar de permanecer la mayor cantidad de tiempo posible. Si tengo que venir 3 veces, como he hecho con Trinidad, lo voy a hacer. Bueno, familia, estaba intentando cazar el atardecer, pero ya no da tiempo. El sol va cayendo muy rápido. No conozco el punto exacto todavía por donde se pone, el lugar exacto a donde pudiera ir para grabar la caída del sol. Sí lo he hecho con los amaneceres y esas son cosas que siempre me gusta también compartir con ustedes. La impresión que me llevo de Topes de Coyantes es que es un lugar fantástico. Un lugar maravilloso, que se respira aire puro, aire limpio, tranquilo.
donde no hay apagones. Los apagones son si acaso de 10 minutos y al momento se restablece el servicio. Nuevamente, zona militar, así que todo debe fluir maravillosamente. Las casas son humildes, las personas son bastante hospitalarias, son bastante amigables. Te saludan por la mañana sin que tú los conozcas. Eso es lo que he visto hasta ahora. Y ha sido bueno encontrar esto porque la educación creo que también es algo que se ha perdido en nuestro país. Mañana vamos a desentrañar los misterios del reloj de sol. Así se ve la calle principal. Hay algunas personas cuando hay gente en los hoteles o hay excursiones. Y por lo que estuve averiguando, tampoco es muy común que hayan vendedores aquí. ¿Quieres comer algo ahí? El sitio al que nos dirigimos ahora tiene una particularidad. Este es un lugar que van a ver en muchos videos de topes de collantes, porque todo el que quiere caminar por un sendero o visitar un museo tiene que pasar por aquí. Tiene que pasar por el centro de información. Les prometo visitar en esta serie todos los lugares que me sea posible, pero hay algunos a los que no podré ir porque son excursiones que solo le venden a los turistas. Hay que caminar un poco para llegar a los senderos. Fuera de eso, lo que destaca en el pueblo es el Sanatorio de Batista y el Museo de Arte Cubano. Esta casona de estilo Art Deco de los años 40 tiene la finalidad de conservar una colección de obras de artistas cubanos de los años 80. Parte de lo interesante son las esculturas de mármol de Carrara que representan las estaciones del año. En su interior también hay piezas de escultores que trabajan el metal. Si en un próximo video desean ver un recorrido completo aquí en este lugar, déjenme saber en los comentarios. Y justo aquí enfrente está esa intrigante construcción que vieron al inicio del video. Pero acerquémonos para que vean más de cerca este singular reloj. Este es un curioso instrumento que sirve además para conocer el día y el año en curso a través de luces y sombras proyectadas en esta planicie circular de 6 metros de radio. El reloj sigue el trazado de un mandala. El primer anillo contiene lajas extraídas de los alrededores, el segundo de Trinidad y el tercero está hecho de granito. Se utilizó mármol de diferentes colores y regiones del país, de las canteras de Pinal del Río, la Isla de Pinos, Las Villas y de Oriente. 11 menos 10. No sé si se divisa bien aquí. Once menos 10. Y sí, eso está no. Bien calculado, eso es. Estos días ha estado lloviendo. Esperemos que no nos afecte. Ahora por la tarde, a ver, sí. A cualquiera, no está lloviendo casi todas las tardes. No, vamos a las 11 para ahí. Ir a casa el café para allá. Ay, gracias. Ya, mi amor. De todo Topes de Collantes puede que esta sea la joya de la corona. El Sanatorio de Batista. Una excelente edificación. De aquellos tiempos en los que todo lo que se hacía servía. Del año 1937, del gobierno de Batista. Un edificio que se creó
para que sirviera como sanatorio para las personas que padecían enfermedades de las vías respiratorias, principalmente tuberculosos. Lograban tener una mejora debido al microclima que hay aquí. Ya les estuve mostrando por la mañana. De allá para acá, cuarteles convertidos en hospitales, en escuelas, en museos, y las nuevas construcciones todas con filtración, duran poco tiempo. Las cosas antes se hacían con más calidad. No es que los materiales eran mejores, es que se hacían con más calidad. Bueno, vamos a aprovechar que estamos por aquí cerca. Dicen que la mejor manera de empezar el día es con un buen café. Todos los caminos conducen a Santa Clara. Les garantizo que aquí hay menos afectaciones con el fluido eléctrico que en la mismísima Trinidad, un lugar más turístico que este. Si miran con detenimiento se darán cuenta que los cables de electricidad están en el aire, nada soterrado. Si por aquí pasa un ciclón sí podría ser un caos. Tenemos un largo camino por delante. Buen día, amigo. ¿Qué tienen aquí? ¿Una casa de artesanía? ¿Se puede echar un vistazo adentro? Bueno, artesanía, tenemos artesanía y chocolate. Oh, no me diga. ¿Cuánto vale el chocolate? A ver, Que ahora mismo estamos comprando. tenemos bombones de chocolate a 25 pesos, polvo de chocolate para la leche 2.50 y la manteca de cacao 200 pesos. Vamos a comprar bombones. Sí. No jodas. No les va a gustar. Ah. Todos los vendedores no venden, oye, esto está buenísimo, tremenda calidad. Y dice, pizza caliente y está fría la pizza. Por refresco frío está caliente el refresco. Por eso le digo, no les va a gustar el chocolate. Esto es lo que tiene es leche, azúcar y miel. Bueno, muchas gracias. Y como lo prueben, usted va a ver. Está bien. Posiblemente viremos pronto. Bueno, familia, bienvenidos a la Casa del Café, un sitio sencillo y rústico en medio de la naturaleza. La parada obligatoria que hacen todas las excursiones. Vamos a entrar a ver y a pedir, por supuesto. El café tiene un misterioso comercio con el alma. Dispone los miembros a la batalla y a la carrera. Limpia de humanidades el espíritu. Aguza y adereza las potencias. Ilumina las profundidades interiores. Y las envía en fogosos y preciosos conceptos a los labios. Familia, aquí está nuestro café. Este pequeño museo puede ser interesante no solo para los amantes del café, también para los que tienen curiosidad en el proceso de producción. Y por qué no, sobre la siembra también. Dejemos atrás la casa del café y adentrémonos en un pequeño cafetal que hay a unos escasos metros de aquí. Bueno, el café estaba genial, el capuchino, lo hacen bien, bastante bien. Y el espresso también estaba bien, que fue el que pidió Ana. Miren, ¿dónde está Ana? Miren a Ana por ahí. Ahora estamos en un lugar llamado Sendero del Café, que estoy viendo aquí que hay algunas maticas de café. Mira, ¿verdad? Bueno, si hay algo que se daba bien en Cuba también, además del azúcar, eso es el café. O era el café. Vamos a ver qué dice este cartel que está acá. Topes de Collantes, bosque
Aventura. Aquí está esto en varios idiomas. Ya tú sabes. Bosque plantado por turistas en Cuba. Se invita a todos los visitantes a Cuba a plantar su propio árbol, contribuyendo así de manera sostenible a la protección de la naturaleza y el clima. Vaya. Todo está bonito menos los logotipos eso. Bueno, nada, familia. Vamos a seguir. Vamos a buscar ahora la casa de chocolate. Bueno, me parece que ya llegamos a la casa del chocolate. Casa Historias Topeñas. Vaya, interesante. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar por la parte bonita. La verdad que esto está bien cuidado. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gusta este tipo de videos en lugares así como este, donde hay mucha naturaleza y donde se respira el aire limpio. Casa de las Historias Topeñas, vivienda campesina del siglo XX, primera mitad. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una casa aquí? Les voy a decir más adelante. Se van a asombrar del precio. Perro traicionero. Aquí vamos a venir en otra oportunidad. Si les gustan las cascadas, miren qué bonito, miren qué bonito. Vamos a acercarnos solamente para que vean qué es lo que van a ver próximamente. Miren, miren, miren qué camino más bonito. Yo no paro de asombrarme y de decirlo. Topes de Coyantes está muy bien cuidado. Acerquémonos a ver qué venden en la casa del chocolate. Que dicho sea de paso, aquí no lo hacen. Lo traen hecho y después lo venden. A ver cuál está más rico ahí para llevar la mala del más rico. Es lo mejor. Este. Ahora dame, si puedes. Dejemos que Ana termine de comprar y echemos un vistazo a la casa de Elida. Interesante lugar, no solo por la antigüedad de la casa, sino también por la colección de maderas que hay aquí. Una muestra de la flora de Cuba y de Topes de Coyantes en general. Como agregado, aquí se vende infusión y café. Y aquí detrás tienen una especie de invernadero donde se puede ver más de la flora de Topes de Coyantes. Les dejo unas imágenes para en unos segundos ir a buscar a Ana. Esto fue lo que compramos. Para que se hagan una idea de los precios, el costo de este turrón de maní es aproximadamente 30 centavos de dólar. Pero ya prácticamente no vale la pena hablar de precios. Todo sube por día y los precios se acomodan en base al costo del dólar y el euro en Cuba. Este bombón, en comparación con el anterior, el otro está mejor. Desde que llegamos a Topes de Coyantes nos dimos cuenta de una cosa: la falta de oferta gastronómica. Y me refiero a comida dura, comida de verdad. Chuchería sí hay. Lo que sucede es que la mayoría de las personas que vienen aquí vienen a los hoteles. Por suerte hay un restaurante privado que les mostraré en un próximo video. Sin embargo, este que está casi en el centro del pueblo y que debería estar funcionando, ya lo ven, completamente desolado. Así que esto es algo que deben tener en cuenta si vienen aquí.
Preparen un dinero extra para la comida, aproximadamente $5 por plato. El precio de las casas. ¿Cuánto cuesta aquí una casita para ver un lindo anochecer como este? Antes de la pandemia todo era muy barato, pero el precio ha ido subiendo. Algo así como esto o parecido ronda los $15,000. ¿Invertirías $15,000 para comprar una casa en Topes de Coyantes si tuvieras la oportunidad? Déjame saber en los comentarios. Vamos a seguir avanzando para llegar al lugar más refrescante del video, la represa. Llegamos a nuestra próxima parada, la represa. Y teniendo en cuenta la hora y el tiempo, me parece que no vamos a poder avanzar más. Intentemos almorzar aquí a ver qué pasa. El atractivo de la represa es que quienes vienen aquí se pueden bañar, además de la conexión con un sendero. Vamos a acercarnos un poco a la baranda y les muestro. Después bajaremos, claro. Algo me dice que el agua aquí debe estar bien fría. ¿Está frío? Qué lugar más bonito, familia. Qué lugar más hermoso. Creo que voy a venir aquí unas cuantas veces más, como les había dicho en un video anterior. Me parece que sí, que voy a permanecer aquí bastante tiempo y voy a disfrutar de esto bastante. Sobre el restaurante que está ahí arriba, el almuerzo es por reservación. Pero ustedes saben, hablando las personas se entienden, ¿no? Y como somos 2 personas solamente, no nos dijeron que no. Vamos a esperar a ver si no se demora mucho para almorzar aquí, que es bastante barato. Nos dijeron que era 200, 225 pesos por ahí, por cada almuerzo. Y se los voy a mostrar para que ustedes lo vean y me den su opinión. Ya les digo yo a ustedes que yo, agua fría, por Dios la vida. Lo mío son las playas, familia. Les confieso que lo mío son las playas. Aquí tenemos incluso piedras más grandes, troncos de árboles, una goma. El agua bien fría, bien fría. Y en lo que esperamos el almuerzo vamos a explorar un poco más la zona. Ya nos habían dicho que Topes de Coyantes está lleno de senderos y lugares en los que uno se puede perder. Vamos a irnos por acá, por el sendero Jardín de Gigantes. Esto es un terreno completamente inexplorado para mí. Ahora mismo estamos esperando a que nos avisen del almuerzo que logramos resolver a través de gestiones, y no gestiones, más bien de nuestra labia. Porque realmente aquí el almuerzo es por reservación. Pero como no hay peor gestión que la que no se hace, entonces mejor hablar, ¿verdad? Estamos aquí frente a la llamada represa de Topes de Coyantes, que como vieron allá las personas se bañan y lo disfrutan bastante a pesar de lo fría que está el agua. ¿Qué les comento? Vamos a seguir caminando un poco a ver qué nos encontramos por aquí. La verdad que el lugar está maravilloso. Esto está muy bien cuidado, ya se los había comentado anteriormente, está bastante bien cuidado y más que eso, muy bien diseñado. Un aplauso para las personas que se encargaron de ejecutar este proyecto. Como muchos otros creados antes del 59, la Universidad de La Habana
la carretera central y otros muchos más que todavía perduran hasta nuestros días. Miren qué bonito, qué bonito. Si pueden venir a Topes de Collantes, vengan por acá. Como siempre les digo, si a ustedes les gusta este tipo de videos, déjenme saber en los comentarios. Bueno, según la flecha, el Olimpo queda hacia allá. Así que vamos a caminar hacia allá. Y esta señalización es para el regreso. Vamos a explorar un poquito esto que tenemos enfrente de nosotros. Un poco enfangado. Ayer llovió y hoy amanecimos con una neblina increíble. Déjenme saber en los comentarios a cuántos de ustedes les gusta hacer senderismo. Una actividad que puede ser bastante sofocante, ¿eh? Y lo digo porque lo he sentido en carne propia. Me parece que por aquí no vienen muchas personas, ¿eh? Habiendo tantas telarañas. Hace ratico vino una a hacer pipí. Vino uno aquí a hacer pipí. Miren esto. Miren esto. Si pasamos por aquí, creo que vamos a dejar sin hábitat a esta araña. ¿Dónde está? Mira aquí. Ay, va. ¡No! Agáchate. Que me agache. Pobrecita. Si no le rompas eso. Bueno. Casi la dejamos sin hábitat. Se ve bien ahí la araña, ¿eh? Mírenla aquí. Dale, que tú vas a hacer la guía ahora. Tú me vas a guiar a mí y a nuestros suscriptores. Bueno, que este video también lo puedes usar si quieres. Creo que estamos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me asustes. Mira cómo hay un guito ahí. Maté a una araña en su casa. ¿Mataste una araña? Pobrecita. ¿Destruiste la casa de una araña? Ay, pobrecita, no me lo digas más. Con los problemas de vivienda que hay en Cuba y dejaste a la araña sin casa. Pero yo no veo nada ahí. No, si ya me la llevé. A ver si la araña no va a quejarse Mata la araña en pelo, güey. a la dirección municipal de la vivienda porque le destruiste la casa. Creo que estamos regresando, ¿eh? ¿Que nos estamos qué? Que estamos regresando. ¿Regresando a dónde? Bueno, ¿De dónde salió? ¿será que el sendero entonces es en Este círculo pedacito. y es este pedacito? Lo cual no dudo para nada, ¿no? Pero de que se ve bien, se ve bien. Ujú. Sí, eso mismo. Bueno. Estamos arrasando. ¿Quieres explorar qué hay para allá? Podemos. No parece que haya nada diferente. Right after you. Mi madre. Otra araña sin Maté casa. otra araña. Otra araña sin casa. Mira, que tú vas a decir porque yo no lo veo. Ah, es que había más recorrido por allá. Me parece que hay mucho más. ¿No parece que haya mucho más? Bueno, vamos entonces a Ni regresar. florecitas ni nada. A ver si podemos almorzar. Bueno, Topes de Collantes ha sido un lugar asombroso, la verdad que sí. He estado aquí solamente 3 noches. Es posible que me quede más tiempo. Voy a tratar de hacer la gestión para ver si me quedo en la misma casa de renta, si no tendré que buscar otra que esté disponible, que no hay muchas casas de renta aquí.
Si alguno de ustedes va a venir, déjenme saber en los comentarios, déjenme saber por Instagram. Si ustedes no pertenecen a la membresía, uy, miren qué clase de araña tenemos aquí. A ver. Mira, Ay, cuidado, no te piques eso, ¿qué es eso? la araña está sobre el teléfono. Mira, aquí está la araña enredada en el teléfono, mira. Sí. Bueno, se nos encaramó una araña en el teléfono. Parece que todo esto está lleno de casas de arañas. Es un recorrido bastante corto por lo que pudimos ver aquí. ¿Te gustó el recorrido corto? Bueno, es bastante corto realmente, pero quería compartir esto con ustedes a manera de videíto bien corto para que vieran un poco, ¿no?, de lo que es Topes de Collante y vean cómo la gente se está bañando ahí en la represa. ¿Cuánto vale esto? No, Dijo. está más grande. No, está más grande. No importa, da lo mismo. A ti te hace falta comer No más sé. para que crezcas un poco. No pregunté. Creo que 225, ¿no? No sé. Yo creo que sí. Bueno. Lo que pensábamos que podía suceder, sucedió. Y pronto comenzó a llover. Esa lluvia que bendice, purifica, pero que también puede aplazar los planes de la gente. Así es Topes de Collantes. Por momentos la lluvia fue más fuerte. Se aplacó y siguieron llegando personas en esas excursiones que ya casi no están disponibles. Bueno, familia, el día pasado por agua. Una cosa piensa el pájaro y otra el cazador, como dicen aquí. Nosotros pensábamos ir a una de las tantas cascadas que hay aquí en Topes de Collantes, pero no pudo ser. Empezó a llover. Día pasado por agua. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció, si les gustó. Si van a venir por acá, contáctenme por Instagram o si son parte de la membresía en nuestro grupo de WhatsApp. No hay muchos alquileres por aquí, así que déjenme saber y les facilitaré el contacto de la casa donde me estoy quedando. Ahorremos tiempo y sigamos explorando este lugar de Santi Espíritus. Y la frase que nos recordábamos bien: de punta a cabo y de cabo a rabo. Me acordé de cómo era el dicho, así, algo así. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Voy a mostrarles los alrededores, les voy a decir qué se puede hacer aquí y además vamos a ir a una de las cascadas que tenemos acá en Topes de Collantes. Antes de comenzar, vamos a ir a recoger a Ana, nuestra coanfitriona. Estamos en el centro de información. Diría que la parte neurálgica de Topes de Collantes, la parte central. Avancemos a ver si encontramos a Ana. Miren, el camión que ven adelante, ya les explicaré por qué tiene todos esos símbolos de camuflaje. Topes de Collantes tiene una característica. Bueno, esa que ven ahí es Ana. Pss, 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 pss. Ustedes se recuerdan de Ana, ¿verdad? De los videos que hicimos en Trinidad. Bueno, Ana tiene un canal, se llama Ana de Cuba. Pueden pasar por allá y echar un vistazo a su contenido. Ella es muy alegre, le gusta saludar mucho. Familia, Ay, sí, la saludamos, pues. nosotros vamos a hacer un recorrido de aproximadamente 2 horas y pico para llegar a la cascada. Es un tanto difícil, nos han dicho. Ese recorrido tan largo y tan difícil de hacer
Yo se los voy a resumir y ustedes van a ver obviamente lo mejor en este video. Y aquí tenemos a Ana, escondida del sol precisamente. En el centro de información es donde se reservan todas las excursiones, donde se sacan todas las entradas para acceder a las cascadas que hay en Topes de Coyantes, a los senderos que hay en Topes de Coyantes. Y como ustedes ven, todo pertenece a Gaviota. Ya saben cómo es esto aquí. Pero bueno, no era de sorprenderse que esto iba a suceder, ¿no? O sea, todo pertenece al GAE, en fin. Creo que lo mejor es que empecemos ya, para que ustedes vean las maravillas de la naturaleza de acá, de Topes de Coyantes, que realmente a mí me ha dejado impactado la belleza de este lugar. Todo está muy bien cuidado, muy bien conservado, muy bien creado, esa es la palabra, muy bien pensado por esas personas que lo hicieron en otros tiempos. No dejo de asombrarme de al fin poder estar en Topes de Coyantes. Les confieso que aquí estuve una vez y tenía 4 años, si acaso. Ni recuerdo dónde me quedé. En ese tiempo Cuba era diferente. Hablo de cuando todo el turismo era nacional y los hoteles eran en moneda nacional, valga la redundancia. Bueno, aquí tenemos personas corriendo. Desde que llegamos ha sido difícil conseguir agua. Cuando compremos en este lugar les voy a explicar un poco de cómo funciona Topes de Coyantes. ¡Coño! Y ya. ¿Tú tienes el poder entonces? Sí, ya Oye, de ahí para abajo todo es sendero. No vas a ver a más nadie, si acaso es del sendero. ¿Dónde? Porque no ha pasado más nadie. Aquí compramos el agua. Sí, aquí hay agua, puedes comprar agua. Ya. Ana, vamos a comprar el agua. ¿Eh? ¿Tu estar bien de chiquito? Del bomito chiquito 60, mira. Y del grande a 125. Yo creo que es mejor comprar el grande. Uno grande. Mejor el grande, claro. Topes de Coyantes es un parque natural ubicado en las montañas del Escambray. El destino es bastante popular para hacer senderismo, muy vistoso por sus exuberantes paisajes, por la diversidad de la flora, de la fauna. Si hay un paraíso en Cuba, es este. Ahora, un paraíso controlado por Gaviota. Esto está lleno de hoteles. La calidad, bueno, yo siempre dudo del servicio que da el Estado. Y pasé trabajo para conseguir una casa de renta, los reconozco. Pero saben que yo solamente me quedo en casas de renta. Tengo entendido que en todo Topes de Coyantes solamente hay 3 casas que se dedican a rentar. Y aunque estoy cómodo en la que vieron en el video anterior, me parece que me voy a mudar. ¿Estamos ready? Bueno, aquí comienza nuestro recorrido y lo primero que me ha asombrado es la cantidad de edificios destruidos. Sí, siempre hay construcciones a medio terminar o destruidas. Por allá por la ciudad nuclear en videos anteriores había mucho más de eso. Incluso hay personas que se han dedicado en esa parte donde se encuentra el famoso domo, aquella central, que se dedican a romper las paredes y sacar las cabillas. Es interesante como el cubano siempre inventa y siempre trata de resolver y de buscarle el beneficio a todo. Y aquí viven personas por lo que podemos ver. Por ahí viene una señora con un bastón. Quién sabe si viene de la bodega, de la panadería, de la pescadería. De la carnicería no es, porque carne aquí no hay. Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Qué bueno. Eso es bueno. Sí. Niño, Hola, niño. ¿vas con nosotros allá? ¿Vas con nosotros? No, si tú quieres ir, vamos. Si tú quieres ir, vamos. Nosotros te llevamos.
Buen día. No, gracias, hermano. Quizá a la vuelta. Lo más importante aquí es el agua, difícil de conseguir en un lugar donde hay que caminar bastante. Por suerte no estamos tan lejos de donde la venden. El pueblo de Topes es pequeño, tiene algunos barrios alrededor de la carretera, barrios en los que ya nos adentraremos próximamente en otros videos. La gente es bastante educada, te dice buenos días al pasar por la calle aunque no te conozcan. Y hago hincapié en esto porque he estado en otros lugares donde no funciona así, lamentablemente. Quizás la naturaleza, el microclima o las propias condiciones de vida son las que invitan a la gente a comportarse de esa manera, a escapar de la locura que se vive en las grandes ciudades. Nuestro guía. Es raro encontrarse un caballo solo, suelto. Debe ser de alguna finca por ahí atrás, porque aquí los caballos, bueno, no sé aquí, pero por lo menos. Yo supongo que sí, ¿sabes? Anda, qué rico. Yo supongo que el sendero se va para acá Eso abajo. por acá, sí. Vamos, ni lo mires más. Bueno, el caballo empezó a tirar pataditas. La cosa es que los caballos se los roban. Quizás en lugares como este no, que están mucho más controlados, pero sí en sitios como Trinidad, por ejemplo, como Viñales y otras áreas verdes, como decimos nosotros, áreas verdes de campo. Los caballos se los roban, familia, y se los comen. Y el problema que hay es la inacción de las autoridades. Una vez me estaba explicando un campesino, un guajiro, como se le dice en Cuba, que para que acusen a alguien tienen que haber 3 testigos. No sé si sea verdad, si sea mentira, pero la cosa es que esto está afectando bastante el tema de la ganadería en Cuba. Y no solo por los caballos, también las reses, las aves en menor medida. Miren qué interesante. El agua del pozo de los gallos, bien, aliviará su cansancio, pruébala. Propiedades: residuo seco 41%, bicarbonatos 40, sulfatos 4.07, cloruros 2.4, calcio 11, magnesio. Ah, qué interesante. ¿Por qué? Nosotros la otra vez que vinimos ¿Qué pasó? la tomamos y nos dijeron después que esa agua no estaba buena. Entonces, Que tenía algo, no me acuerdo qué era, pero no lo probé. Vaya. Hacia allá vamos. Andar en un bosque tan tranquilo como este hace que se aquiete la mente. Y teniendo en cuenta que la conectividad móvil por aquí es un tanto limitada, créanme que uno se relaja muchísimo. Nos había dicho el que nos vendió la entrada que el suelo iba a estar húmedo y que iba a haber calor y que lleváramos agua. Por eso fue que compramos el pomo que compramos. Bastante barato. Ana, tienes los cordones zafados. Ready. El pomo de agua nos costó 125 pesos cubanos. En lugares como Trinidad llega a costar 150 y en Cienfuegos hasta 200.
sabes que me da la impresión que por aquí hacen excursiones a caballos, ¿no? Mira, ahí está la señal. Voy a bajar aquí. Veo que dice allá. Mira. Recto hacia allá. Está mal entonces. No, esa es para el regreso, supongo. Y esta es para la ida. Sí, nos habían dicho que todos los caminos estaban señalizados en todos los senderos. Déjenme saber si les gusta este tipo de videos. Si les gustaría ver, discúlpenme, si les gustaría ver senderos completos. Miren, llegamos a la casa de la abuelita. ¿Será esta la casa de la abuelita? Esto se me hace que es algún lugar donde se sirve tragos y cosas de esas para los turistas. Porque sí, aquí vienen muchos turistas. De hecho, muchos de los camiones que vienen a lugares como este y a excursiones que son más lejos tienen la pinta de camión militar. Ana, ¿tú has estado aquí? ¿Nunca habías pasado por aquí? Sí. A Cabuni vino una vez, pero no había visto esto. ¿Nunca habías visto esto? ¿Será nuevo o es que estás... o no sabes? Vamos a echar un vistazo que hay aquí atrás. Me parece una cueva. Seguro que hay muchos murciélagos aquí. Recuerdo que en un video de la Isla de la Juventud entramos a una cueva, yo, Armando y un guía. ¡Qué experiencia, familia! La casa a mitad del camino está bien para hacer una parada y descansar un rato. Luego de más de media hora caminando ya, sería bueno que aquí hubiera algo para tomar, quizás algo para comer, aunque fuera ligero. Me da la impresión que esto solo funciona cuando hay un grupo de turistas en la zona. Bueno, quiero pensar que alguna vez funciona. ¿Debería pasar esto a la gestión privada? Sería lo mejor realmente, pero teniendo en cuenta que en Topes de Goyantes también el turismo está casi muerto, diría que hay bastante por hacer. Bastante por hacer en Cuba en general. Seguimos hacia la cascada. No tengo idea de cómo esté el agua. Me imagino que la temperatura debe estar bastante fría. Algo parecido al nicho. Vaya, creo que ya estamos llegando, me da esa impresión. Ya se ve el agua. Aunque toda la ruta está señalizada, nos ha tomado más tiempo del que pensábamos llegar a este punto. Por un camino bastante irregular. Bastante incómodo si no se llevan los zapatos adecuados. Con algunas piedras que están un poco resbalosas, maleza en algunas partes. ¿Se podría llegar a las cascadas tomando por otro camino sin pagar? Puede que sí, pero aquí viene la importancia del centro de información. Porque para hacer este recorrido y los demás hay que pasar por aquí, por el centro de información. Y sí, aquí hay bastante por hacer, y es precisamente a este lugar a donde nosotros nos dirigimos, a ver esta piscina natural. Hay muchas opciones aquí, bastantes cosas que hacer. Lo curioso es que algunas de ellas no se le están vendiendo a los cubanos, solamente a extranjeros. Ya les iré mostrando a lo largo de esta serie otros lugares de los que están aquí, y les hablaré también de este tema tan escabroso. La mejor ruta para llegar a las cascadas siempre son los senderos. El precio de esto pudiera variar, familia, pero por lo general menos de $1. Aunque Topes de Goyantes es un lugar turístico, su pueblo no es para nada rico. No escapa de lo que pasa en el resto del país. Me parece que hemos llegado, ¿o no? Aquí tenemos el primer riachuelo. Vaya.
la piedra se mueve. Esa piedra se mueve. En el trayecto hay una que otra parte donde les puede entrar la duda y llegarán a lugares sin salida, pero rápido se podrán ubicar y continuar su camino. Hay una bajada muy prolongada, y una bajada prolongada significa una subida más prolongada todavía, porque uno regresa ya un tanto cansado. Bueno, después de un camino bastante irregular, ya en los últimos tramos, todo el suelo húmedo, rocas resbalosas, y hay que tener bastante cuidado. Voy a bajar por aquí. Por aquí me parece más seguro. Creo que ya estamos llegando. Ya nada va por allá. ¿Qué pasó? ¿Qué qué? Creo que es mejor ir a la parte de ella, a la otra parte de la señal. Ajá, Porque esta parte del coño. ajá. Bueno, la cascada. Lo primero que me dijeron es que en la cascada no intente subir, que está muy resbaloso. Me dijeron que aquí las personas solamente venían para las fotos. Vamos a subir esta escalera a ver qué nos encontramos ahí. Qué bien, ya se siente el agua bastante fuerte. Después de esta larga caminata que han sido ya 1 hora 29, 1 hora 30 minutos y un poco más. Miren esto, miren sobre lo que estoy subiendo. Llegamos a la cascada, a la parte de arriba. Después vamos a ver el agua. Sí, muy resbaloso, muy resbaloso. Ahí lo dice bien claro, prohibido subir. Miren esto, miren qué belleza. Bueno, después de haber visto la otra parte, que es la parte bonita, la parte de las fotos, ahora estamos bajando al agua, la parte que nos importa a nosotros para refrescarnos, después de esta larga caminata de exactamente 1 hora 45 minutos, tiempo contado. Ya les había comentado de lo fría que debe estar esta agua. ¿Me meteré yo? ¿Se meterá Ana? Hagan sus apuestas, escriban en los comentarios. No te vas a meter. Para ti. ¿No? Bueno, familia, qué paisaje más bonito, ¿verdad? Miren, la cascada por allá. Se entra por aquí, por donde ustedes vieron, y se va nadando hacia allá el que pueda nadar, porque la verdad que el agua está bastante fría. Si ustedes vieron el video que hice en el nicho hace ya, yo diría que unos 8 o 9 meses atrás, bueno, se habrán dado cuenta de que realmente los ríos no es lo mío. ¿Los ríos son lo tuyo? Me gustan, pero creo que prefiero la playa. Sí, ¿verdad? Porque está fría el agua. Sí, demasiado fría. En el Salto de Jávira, yo diría que estaba a unos 20 grados por ahí, 20, 21 grados. En el nicho estaba fría, muy fría, alrededor de unos 15, 16. Y aquí está un término medio entre ambos lugares. Así que, bueno, yo digo, esto es para la gente que vive en Europa. Esto es para los que viven en Europa, que se pueden meter en un agua bien fría. Pero nada, espero que les haya parecido interesante este video, todo este recorrido por Topes de Collante sobre qué se puede hacer y todo el trayecto hacia acá también.
déjenme un like, compartan este video con sus amigos y familiares y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo y también pasen por el canal de Ana. Sí, se respira un aire diferente. Por ahí aquí. ¿Te va la cascada, en serio? El perrito nos acompañó por unos cuantos Y kilómetros. aquí ya dijo que, aquí ya no, el que nos vendió las cosas esas dijo que primero era en bajada y después en subida, ¿no? Está haciendo, ¿Será guía? está haciendo sonido para comunicarte. Con los extraterrestres. Con Que los me pica la animales. garganta. Me pico los oídos, no como pico. Pero no es que lo entendió, que se quedó parado. Eso también es comunicación animal. Tremenda lomita para abajo. Y para arriba debe ser candela subirla. Rico, más arriba. Ujú. Hay que subirlo corriendo. Coger impulso. Corriendo. Hay una pendiente de 45 grados. Ya les voy a poner en un short cómo subimos la pendiente. Para bajar todos los santos ayudan. Eso Ya es lo que cuando uno dicen. regrese con Pero todo para como subir, vacío, es mejor. ya lo verán. Fácil. Verán nuestras caras. Dicen que los que viven en este lugar de Cuba son privilegiados, que aquí se ha invertido bastante. Paraíso, sí, pero vamos a ver los barrios donde realmente vive la gente. ¿Qué tan próspero puede ser un lugar tan turístico como este? Tan instagrameable como este. Que incluso llegó a tener un sanatorio de tuberculosos construido en época capitalista y durante el socialismo terminó convertido en hotel. Hemos visto por ahí algunos edificios abandonados, un panorama posapocalíptico. A la primera cascada que fuimos no nos pudimos meter porque el agua estaba muy fría. A la segunda, que es más bonita, no pudimos llegar porque nos cogió un aguacero. El paraíso de Cuba tiene un microclima beneficioso para la salud, pero bien húmedo. Ustedes deben saber que aquí llueve casi todos los días. Así amanece casi siempre. Algo raro pasa en Topes de Goyantes y es que por algún motivo la mayoría de los perros que hemos visto están ciegos. Les estoy mostrando solo dos, pero hemos visto muchos más perros así. Caminando un poco logramos descifrar el misterio. La gente del pueblo son los que saben. Buen día, amigo. Perros de aquí de la zona. Y todos los que he visto son ciegos. ¿Por qué será? Ciego, porque cazan jutía y la jutía le daña la vista. ¿Cómo se las daña? La daña, lo aruña. Ah, lo araña. Sí, Se quedan como con una cosa blanca en el ojo. eso se quedan ciegos. El perro que es jutiero se queda ciego. Qué interesante. ¿De dónde tú eres? De La Habana. ¿De La Habana? Ah, pues sí, La Habana no es jutía. No, La Habana no es jutía. ¿Y aquí comen jutía también? Sí, como no van a comer, es riquísimo. Bien preparado eso. Dime, ¿cómo tú estás? ¿Qué Ahí tal? en la lucha. Sabe como una mezcla entre cerdo y pollo, ¿verdad? Es fibrosa como la carne de cerdo No, y pero aquí hay dos tipos de jutía. La mejor es una que le dicen la mona, la mona. porque tiene un rabo largo parecido al del mono. Sí. Y no tiene un olor penetrante, sino que es una carne agradable. La otra tiene un poquito más de tufo, pero también es agradable. Sí. Y depende de quién la prepare. La prepare. Sí, porque tú a veces te comes una de una gente y no te gusta. Y sin embargo otro hace la misma y sí te gusta. Bueno, este es uno de los repartos que hay acá. Echemos un vistazo. Vamos a adentrarnos un poco. ¿Vieron qué interesante la explicación del poblador de aquí de Topes de Goyantes? Lo que menos me iba a imaginar yo era que iba a ser algo relacionado con la casa de Jutías. Yo pensé que era cataratas o cualquier cosa. Vaya, los Moscovich. Ya el país se está preparando para que los rusos tomen parte del juego. Miren, las tendederas. Qué grande. Miren cómo la gente tiende la ropa. Wow. Tendederas bastante largas. De un edificio a otro por lo que se ve. Aquí en Topes de Goyantes, que es un lugar bastante pequeño en cuanto a población, no todo el mundo vive en edificios. Además de las casitas que andan por ahí regadas, muchas personas viven en casas de madera y viven de sus cultivos.
Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en el campo. Vamos a avanzar un poco más para ver más de cerca los edificios. En un momento les comentaré qué tan seguro es esto aquí en el medio de la nada. Este parece que es el basurero del barrio. La manera tradicional de secar la ropa en Cuba después de lavarla. Una tendedera y al sol. Regresando al microclima, aquí tenemos una humedad relativa de un 85%. Es tanto que, para que tengan una idea, los billetes se humedecen dentro de la billetera. Así que cuando hay sol hay que aprovecharlo y hay que lavar. Miren, las gallinas se fueron para allá. Es interesante que en estos barrios no creo que la gente se robe las gallinas, que un vecino le robe las gallinas al otro. Pero bueno, si alguien que está viendo este video desde aquí de Topes de Collantes, déjenme saber si las gallinas se roban o no se roban, si se pierden o no se pierden. A los pollos les encanta comer guayaba. Recuerdo que una vez estaba grabando en Cifuentes, un poblado de Villa Clara, y yo andaba con una guayaba y todos los pollos me estaban siguiendo en el patio. Yo en mi casa en Centro Habana tengo una tendedera, no tan larga, claro, pero sí bien larga. Esto se hace con rondana, se pone una rondana en un extremo, otra rondana en otro, y así se puede jalar y se rueda el cable y se hace una tendedera así larga, como esta que están viendo aquí. Cuando usted se pierda en un campo, pregunte en la casa más cercana. La cascada hacia donde vamos está un poco lejos de aquí y la verdad que yo no soy muy bueno tomando indicaciones. ¿Cómo podemos llegar a Arroyo Grande? ¿Dónde empieza el sendero? A la cascada. Sí. ¿No Quiero sabes? explicarte de que sí. Hay que seguir caminando. Sí, porque por más que hay otro camino por allá. Más arriba, lo coge. Hay una casita. Este subimos por los palos. Este no. Más adelante. Vete por la carretera que te vas a confundir. Sí, es mejor por la carretera, claro. Porque ahí tienes que coger otro trillo, otro No, trillo vamos más por la carretera, adelante. nosotros somos brutos. Mira, cuando tú coges por abajo, la primera carretera que te va a la izquierda, Vaya. la coges completa para ver un edificio en lo último. Ahí Ahí hay una escalerita, la vas y por allá. Sí, porque por aquí tienes que coger muchos trillos y te vas a perder. No, no. Ve al río, Nos vamos sigue. por la carretera. Sí, Y es cuando mejor mira, por la cuando subas el carretera. topecito, vas a ver un guardia ahí que completo. Ya, que se le Ya, quite. ya, si cuando tú llegas. Entonces a la flecha, pero por aquí te va a... Sí, La seguro. flecha te van guiando por ahí. Gracias. Ya, mira, ya porque ahí abajo. Camagüey. 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 Más fácil por la carretera. Cualquiera se pierde entre tantos trillos. Miren qué interesante esta casa, parece forrada de barro. Vivir en pueblos como este tiene su encanto. Al ser tan pequeños todos se conocen. No hay muchos negocios, este en lo particular tiene una oferta más variada de lo que esperaba. Y tampoco se es muy exigente con la moda. Para los pobladores de este lugar debe ser bien difícil conseguir la ropa. En este lugar de manera general se respira paz, se respira tranquilidad, aunque dicen que en pueblo pequeño infierno grande. Déjenme saber qué creen ustedes de eso. Vamos a caminar un poco más por este barrio. En estos pueblos cuando cae la noche no hay mucho que hacer. La vida llega a ser muy relajada en estos lugares donde hay poco desarrollo.
Me atrevería a decir que si hay algún privilegio aquí es que rara vez se va la corriente. Al menos es lo que he experimentado en estos pocos días que he estado aquí. Es una zona creada para el turismo, con algunos barrios, caseríos, vive muy poca gente. Delincuencia, no he escuchado ningún caso hasta el momento. Diría que cero. Y hay del que se atreva a hacer algo en un pueblo como este, estando los ánimos en Cuba como están, bastante caldeados, donde hay lugares que incluso la justicia se está tomando por la mano del pueblo. Aquí comienza el sendero, las famosas escaleras de hierro. Son bastante largas las escaleras, ¿eh? Bueno, sí, bastante largas las escaleras. Al menos es un camino más seguro que el sendero de Caburní, que era un tanto más resbaladizo. Y este es incluso hasta más corto. Buen día. Bueno, aquí saludando a los vecinos del barrio. Ahora es cuando comienza lo bueno. Ahora es cuando comienza nuestra aventura, el senderismo. Aquí tenemos la iglesia del barrio. Llegar hasta aquí desde el centro de información, que es donde se compra el ticket para poder acceder al sendero, ya ha sido una larga caminata. Vamos a averiguar por dónde tenemos que coger, porque me parece que aquí nos vamos a perder. Ahí tienen a Ana, que ya está averiguando. Hay que subir. Subir una piedra que hay. Ah, que hay una casa. Se sube por el trío. Ajá. Gracias. Este sendero aparenta ser más fácil que el del Caburní. No obstante, vengan con los zapatos adecuados. El terreno, además de ser bastante irregular, se van a encontrar una serie de dificultades por el camino, como suelo enfangado, un pequeño río que hay que cruzar, y esta parte se pone un poco compleja, porque a nosotros nos dijeron que había que cruzar ese palito que está ahí para llegar al otro lado. No nos grabamos cruzando el palito, ese palito que está ahí. Pero no es fácil cruzar el palito. Eso, yo creo que eso no aguanta peso, no aguanta peso. Yo sugiero que pongan un pie en un extremo, pongan los brazos en el palito y estiren la otra pierna hasta acá y después crucen. Porque si van a caminar por ahí, yo me juego lo que sea, que eso no aguanta peso y se va a partir. Y además se pueden resbalar. Horas después nos enteraríamos que hay una manera más cómoda de cruzar el río. Cogiendo por un trío diferente se llega a esta plancha. El camino aquí se pone bastante húmedo, principalmente cuando llueve y estamos en días de lluvia. Una de las cosas que nos dijeron es que no hiciéramos este recorrido nosotros solos, que esto en tiempos como este se hace cuando hay más de 2 personas, 3, 4 personas, cosas así. Aquí continúa el camino. No sé si lo ven aquí. Alguien dejó el zapato ahí enterrado. No sé si vieron los videos anteriores. Siempre la disyuntiva de coger por aquí o coger por acá. Me parece que es por acá. Bueno, no sé si vieron los videos anteriores. Déjenme saber si les gusta este tipo de actividad, el senderismo. Y si se meterían ustedes solos en un bosque así. Porque puede que haya senderos en donde haya más personas, pero aquí estamos solos Ana y yo. ¿Será este el lugar donde entregamos el ticket? Sí. Coño, qué bien. Vamos a ver cuando yo salga que termine aquí, a ver cómo se corta. Y luego la válvula. La dama les va a entregar el ticket.
La dificultad es llegar hasta aquí. Ya cuando se llega hasta aquí el camino es más fácil. Creo que son unos 500 metros hacia adelante. ¿Todo es llano por ahí para allá? ¿Qué hay? Se queda bajada como loco. Ah, bajada. Ay, después subida, mamá mía. Bueno. Como dice el dicho, quien tiene miedo a vivir, mejor que no nazca. Vamos para allá. Cada vez nos vamos acercando más. El camino es largo, pero entretenido por la exuberante vegetación. Y si lo de ustedes son las cuevas, aquí tenemos una. ¿Vamos a cruzar? ¿Cruzamos? Por aquí alguien cogió ahora mismo. Deben ser alguna de las extranjeras. La salida nos lleva directo al sendero que va a la cascada. No es necesario atravesar por aquí. Lo bueno que tiene el camino es que se encuentra casi completamente señalizado, excepto el principio del recorrido, que ahí sí se puede perder cualquiera. Todo eso que ustedes están viendo ahí son escaleras. No sé ni cuántos metros de escalera. Lo difícil no es venir aquí, lo difícil es salir de aquí. Ahí hay gente que viene subiendo. Por eso nos decían a nosotros que hay que venir en grupo, como les dije hace un minuto atrás. El camino está bastante difícil y el suelo bastante mojado. La bajada tiene que ser cuidadosa y la subida más aún si llueve. Y hoy va a llover. En esta parte del camino tienen que aguantarse bastante bien. Durante el trayecto tuve la grata sorpresa de encontrarme con unos seguidores de España. Yo también te sigo. Qué bueno, he hablado contigo varias veces desde Barcelona. Me voy a echar una foto con él, tío. Conocer a algunos de ustedes a mí siempre me trae alegrías. Digo, hostia, esta cara me suena un montón. Está bien. Para la gente de Barcelona está bien. Déjame saber en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Parece que aquí tenemos la mejor vista de la cascada, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Creen que valió la pena hacer todo el trayecto que hicimos hasta acá? Que fue bastante tiempo. 1 hora 33 minutos. En lo que estuvimos perdidos y en lo que encontramos el camino. Miren cómo la gente se está bañando ahí. Me atrevería a decir que la totalidad son turistas europeos, quizá de España, como los seguidores que nos encontramos por el camino, que siempre me encanta verlos a ustedes por acá por Cuba y conversar con ustedes un rato, aunque esta no haya sido la oportunidad más adecuada. Miren qué belleza. Vamos a bajar a ver qué tan fría está el agua, a ver si me meto o no me meto esta vez. ¿Decías? ¿Te vas a meter? Claro que sí. La temperatura del agua estaba bastante fría, no tanto como en el nicho. ¿Se escucha? Bueno, esta vez sí nos metimos, estamos todos mojados. Ahora sí nos metimos, quizás porque había más personas, como ven allá arriba. Y había mucha gente de España por aquí. Se sienten los pececitos mordiéndote los pies. El objetivo se cumplió, congelándome, pero entré. El agua estaba a unos 17 grados aproximadamente. Para quienes viven en Europa seguramente estaría deliciosa. El camino hasta acá es largo, pero entretenido. Se disfruta.
Puede que lo que haya ayudado también a entrar en esta agua tan fría es que ya había gente aquí. ¿Te gustaría venir a un lugar como este? Déjame saber en los comentarios. Si este video te pareció interesante, déjame un like y compártelo con tus amigos y familiares en todas tus redes sociales. No olvides suscribirte para que apoyes nuestro canal. La parte más difícil del viaje comienza ahora, el ascenso. Puedes darte una vuelta por el canal de Ana y suscribirte también para que la apoyes. Hay un lugar al que vamos a ir más adelante desde donde se ve todo Topes de Collantes y algo de Trinidad, pero para eso necesitaremos un carro. Bueno familia, aquí ando como mochilero, java en mano y mochila atrás. Me tuve que ir de la renta porque solamente había alquilado 3 noches y entonces encontré un lugarcillo donde meterme que no sé ni dónde es. Vamos a ver cómo está eso. Por su parte les comento que Ana sí siguió en su casa de renta. Yo fui el que me tuve que ir de la mía. Y ahora me parece que me voy a meter en un hueco. Vamos a ver. Miren para acá. Es hacia acá. Acabo de ver las indicaciones y es hacia acá. Esto va a ser interesante. Bueno, además de las florecitas y el paisaje que es bastante bonito, un poco de tierra y fango por la lluvia, pero no, esto va a ser interesante. Ahora, lo que me preocupa es qué tan lejos está esto de los lugares a visitar. Aquí tenemos un obstáculo al estilo de la antigua Grecia, pero eso no va a pasar hoy, porque ando con muchos gustos y que va, no estoy dispuesto a resbalarme y a caerme hacia el río, créanme que no. Vamos a dar la vuelta. Bueno, había que regresar un poco para atrás para coger un camino menos arriesgado, entrar por la casa del café y ahí llegar a un río y cruzar por una plancha que tienen puesta ahí. Vaya, eso me parece mejor que tomar el riesgo de cruzar por un árbol. Y llegamos. Ya sé lo que están pensando. El fango los asombra. Bienvenidos a mi nueva habitación. Aquí voy a estar quedándome yo solo durante aproximadamente 2 noches. Digo, si aguanto 2 noches. Ya solté mis cosas. Aquí tenemos 3 percheros. Yo siempre contando los percheros. Ya ustedes saben. Me encanta contar percheros porque suelo llenarlos de mi ropa. No dejo nada metido dentro de la maleta. Una decoración bastante bonita, con zunzunes, cotorras, flores para el olor de la habitación, un ventilador, un ciclón como le decimos aquí en Cuba, y esto para encender el ventilador de techo. Y la cama con 2 toallas, 2 almohadas y un cojín. Me parece una decoración bastante bonita, bastante interesante. Ahora, lo único es que no veo el aire acondicionado. Sobre eso no pregunté. Bueno, parece que esta vez voy a violar mis reglas. Pero lo que estuve viendo me parece un lugar fantástico, un lugar para descansar. Principalmente para eso, para descansar. Hay que averiguar qué es lo que hay por aquí cerca. Qué lugares se pueden visitar por aquí cerca. Entremos al baño. Oh, miren el lavamanos.
Qué creativo. ¿Funciona uno? Este no funciona. Ah, y tenemos una lagartija. Miren qué bien. No voy a dormir solo, voy a dormir con la lagartija. Genial. Bueno, familia, este lugar está bastante interesante. La decoración está fantástica, me parece genial. Todo hecho con madera, bastante ecológico. Y recortería de azulejo. Está genial. Ahora, la ducha. ¿Cómo resolvemos el problema de la ducha? Bueno, me parece que eso se los voy a decir más adelante, porque ahora mismo no tengo idea. O sea, trae el agua por aquí. Vamos a ver, vamos a hacer una pruebita aquí. A ver. Vaya. Un enigma. Así se cierra la puerta del baño. Qué interesante, miren. Está cerrada. Esto está bastante interesante, porque no sé ni cómo me voy a bañar. Bueno, no se pierdan esto, que esto va a continuar. Quédense aquí, que seguimos en unos segundos. Bueno, la aventura de estar en un lugar rústico. Según me dicen, aquí no hay mosquitos. Y ya pregunté y me dijeron que aire acondicionado no hay. No entiendo cómo es que no hay mosquitos, pero bueno, si dicen que no hay mosquitos, es porque no hay mosquitos. El lugar está bastante bonito, la verdad. Una fuente, muchas plantas, todo. Está maravilloso. Sí, hay que reconocer que está maravilloso. Vaya, el complemento ideal sería poner un aire acondicionado. Aunque quizás el lugar esté pensado en ser tan ecológico. Que incluya incluso la ausencia de un aire acondicionado. Miren qué bonito. Un zum zum se acaba de ir hacia allá. Bueno, son muy rápidos, no lo vieron. Y supongo que esto lo enciendan por la noche. Miren, una mesa para tomar, para compartir. Genial, genial, genial. Me gusta el lugar, me gusta el lugar. Está bastante bien, la verdad. Vamos a seguir explorando otra habitación. Bueno, el lugar, interesante es la palabra que lleva, realmente, interesante es la palabra. Un ranchón por allá, donde se hace el desayuno, la cena. La verdad que está bastante bien. Me dicen que el lugar se queda vacío de noche, que me quedo solamente yo y los huéspedes que estén aquí, quedándose en el hostal. Pero Topes de Collantes es bastante tranquilo. No he oído mencionar que haya ningún tipo de problemas acá, de robos, de asaltos, ni nada parecido. ¿Qué les cuento? Esto es un rancho bien rústico. La mayoría de las cosas hechas con madera, con botellas, cosas recicladas, con muy buenas ideas, que quizás lo que falte sea el aire acondicionado. Pero como les dije hace unos minutos, va y eso está dentro del proyecto ecológico, no utilizar aires acondicionados. Sobre la comida ya les comentaré. Comida y desayuno aquí o a caminar. No hay otra.
De hecho, los lugares que se visitan en Topes de Coyantes, hay dos por aquí, el Caburní y Vega Grande, las dos cascadas, pero ya las visité las dos. Entonces, si quiero hacer algo más, tengo que salir de aquí, caminar, ir hasta el centro de información, comprar los tickets y hacer otro sendero más, o lo que sea que vaya a visitar. Esto es un lugar bastante apartado, más bien para relajar y para estar tranquilo. Bueno, familia, este es el lugar donde me estoy quedando ahora. Mientras va pasando el día, cuando llega la noche, es como si todos los problemas se desaparecieran. Esa es la sensación que se tiene al estar tan aislado y casi sin internet. No todo el mundo podría vivir así por unos días. Un poquito nublado. Vamos a ver qué hacemos hoy. Para añadir un extra a lo natural que es este lugar, también se cocina con carbón, algo que se ha vuelto prácticamente obligatorio en muchos otros lugares de Cuba, pero que sin embargo es un lujo porque no todos pueden pagar un saco de carbón. Muy contradictorio porque no hay ni electricidad ni gas. El pájaro que le está tumbando los plátanos poco a poco. Así nos podemos acercar más. Ven cómo anda, se movió. Pero miren cuántos ha tumbado ya. Todo eso que está en el piso, los ha tumbado él. Pero bueno, son plátanos que están medio podridos. Se esconde, anda. Mientras observan a este huésped del rancho, les comento que algo pasa con el carbón y mi estómago. Y miren que yo estoy acostumbrado a comer hasta piedras. Yo amanecí todo jodido del estómago. Yo creo que es la comida carbón. El carbón no me hace mucho bien, que digamos. Definitivamente es el carbón. Cuando salí de la habitación por la mañana sentí como que me daba el olor a carne de cerdo al carbón, hecha en el carbón. Debe ser algo psicológico, ¿no? Pero bueno, así es. Me levanté y me tomé un Alka-Seltzer, un polvito ahí. No es Alka-Seltzer, es parecido. Algo que me trajo un amigo de Dominicana. Y espero que eso me ayude en el día de hoy. El día está un poco nublado. Hay que estar bien pendiente a cómo va a estar el tiempo y no tener miedo al fango. Aún así, durante la lluvia y un poco después, los senderos son intransitables, demasiado enfangados, demasiado resbalosos, y en esos casos se recomienda no ir solo. La lluvia es muy común y estas imágenes son algo recurrente que podrán ver muy a menudo. Si se sale muy tarde de la casa, a veces no da tiempo de llegar a los senderos o a los otros lugares que uno quiera visitar. Todo cierra muy temprano. Buenas tardes, amigos. ¿Ya ustedes cerraron ya? ¿Qué desean, no? No sé, comprar algo de lo que tengan ahí para comer cualquier cosa. Dame acá, bombones. Nunca está de más comprar lo que se pueda cuando se pueda. Hay que recordar que estamos en Cuba. Y si se puede comprar relativamente barato, más que mejor. Así que ya conocen una de las características que tiene Topes de Coyantes. Si les cogen muy tarde para salir, olvídenlo. Prácticamente sería un día perdido. Y la noche, bueno, en la noche sí que no hay nada que hacer. Vida nocturna, cero. Igual que la delincuencia. De la noche les quiero comentar más en un momento. Y también mostrarles la otra habitación que es más impactante. Las carencias y la escasez han hecho que el gobierno retome algunas políticas antiguas relacionadas con las escuelas. Familia, qué lindo día aquí en Topes de Coyantes. Acabo de despertarme, no es muy tarde que digamos, son aproximadamente las 10 de la mañana. Hoy los voy a llevar a uno de los lugares más visitados por aquí, se llama La Batata. La entrada a este rancho donde me estoy quedando, bueno, me dicen que estaban quitando un tronco de árbol que había aquí, que ya vieron en un video anterior, para poner un puente. Vamos a ver qué tal está eso. Y digo que hoy los voy a llevar porque vamos a ir nosotros, ustedes conmigo, y además vamos a recoger también a Ana.
nuestra coanfitriona que está participando en nuestros videos de aquí de Topes de Coyantes. Bueno, hoy amaneció sin neblina, porque aquí todos los días amanece con buena neblina. Casi ni se puede ver unos metros adelante. Bueno, lamentablemente el árbol sigue ahí. ¿Ustedes se atreverían a cruzar este árbol? Cuando yo vine me choqué con esto y claramente tuve que dar la vuelta y coger por otro camino. Y me parece que ahora va a ser lo mismo. La noche en Topes de Coyantes, yo diría que pasa bastante rápido, ¿no? Aquí esto es un lugar tranquilo, que se sienten los sonidos de la naturaleza. En la noche, las ranas, los grillos, los sonidos del agua por los riachuelos. Y hay una flora bastante bonita. Esa es una de las cosas llamativas de este lugar. Bueno, la gente cruza esto como nada. Pero está un poco... A veces da la impresión de que se pudiera partir. Qué lugar tan refrescante, familia. Este es un sitio que yo definitivamente les recomiendo venir si ustedes lo que necesitan es paz y tranquilidad. Les gusta el senderismo, les gusta la naturaleza. Topes de Coyantes es el lugar ideal. Miren cómo son las casitas de las personas que viven aquí. A unos cuantos metros de donde estoy caminando ahora mismo hay un barrio. Como les había dicho ya en videos anteriores, hay un microclima. Ustedes pensarán que como todo campo está lleno de mosquitos, y hasta cierto punto sí. Pero hay una cosa interesante, y es que al atardecer, cuando empieza a caer el sol, los mosquitos se desaparecen porque empieza a hacer frío. Una temperatura bastante agradable. No obstante, les recomiendo que traigan repelente. Esto es muy importante, familia, porque si no los mosquitos se los van a comer vivo y va a ser en donde más les duele a ustedes. Traigan pantalones también, por si acaso. Y los postes llenos de propaganda. Eso no podía faltar en Cuba. Miren qué paisaje más bonito, lleno de naturaleza, de árboles, todo muy frondoso. Ahora mismo estoy caminando por el medio de la carretera que voy a recoger a Ana, que se encuentra hospedada aproximadamente 1 kilómetro, diría yo, de donde me estoy quedando. Quizás menos, en fin, pero es loma arriba. Aquí la delincuencia es, yo diría que cero. Tanto así que en el hostal donde me estoy quedando, me quedo solo en el hostal completamente y no pasa nada. Ya les contaba lo que se siente por la noche, solamente los grillos, las ranas, el fluir del agua por los riachuelos que están ahí mismo y nada, absoluta tranquilidad. También agregarles que las habitaciones se quedan abiertas, los equipos se quedan afuera, el televisor ahí mismo y nadie entra a robar. Qué interesante. Por cierto, miren la habitación. Me cambié de habitación porque venían unos clientes y en la que yo me estaba quedando ya se encontraba reservada. Pero esta tiene un estilo diferente, un estilo rock and rollero. Miren estas imágenes que les estoy mostrando ahora mismo. Todos estos cuadros que están montados en las paredes, a mí me parece que forman parte de la fantasía de este lugar, porque no creo que esto haya sido real. Quizás sea pura propaganda. Greta Van Fleet en El Chorrito. El Chorrito es el barrio donde estamos nosotros. Es un lugar bastante interesante. Yo les decía en un video anterior que con los rústicos se puede hacer bastantes cosas. Me parece curioso como aquí parece haber como un ojo y aquí otro. Parece que lo tallaron. No creo que sea natural, definitivamente no. Eso le da un toque un tanto, no sé si terrorífico a la habitación. Juntado con este cuadro que está aquí, que yo al principio no he logrado identificar si era un hombre o una mujer. ¿Alguno de ustedes sabe tocar
esto. Bueno. Topes de Goyantes, la verdad que es un lugar bonito, muy bonito, mucha naturaleza. Todo está alejado. Mayormente se viene aquí a hacer senderismo, a visitar las cascadas, ese tipo de cosas. Hay 2 o 3 lugares que están un tanto distantes, de difícil acceso, y solamente se logra acceder ahí a través de excursiones. Excursiones con las que hay cierta dificultad para acceder a ellas, porque se le venden mayormente a los turistas. Para los cubanos es muy difícil organizarlas. Requieren un mínimo de personas y entonces últimamente no están insertando a los cubanos dentro de las excursiones de los turistas. Y eso dificulta un poco más que los cubanos podamos acceder a esas excursiones. Me refiero a Guanayara, por ejemplo. Este lugar en particular, donde me estoy quedando aquí, se podría decir que es un paraíso. Que conste que no le estoy dando promoción, pero siempre me gusta compartir con ustedes mis experiencias de todos los lugares donde me quedo. Este lugar está apartado. Miren, aquí tenemos una rana que se ha pasado ahí todos los días que he estado aquí. Esa es su casa. Ella duerme allá adentro y sale por la noche y bueno, no sé si llega a saltar de ahí. Ojalá que no. Bueno, un lugar bastante apartado, en medio de la nada, que cuando se viene por el camino, uno lo primero que se choca es que hay que cruzar un árbol para llegar acá. Pero se puede dar la vuelta y entrar por otro lado, que se cruza un río. Tiene un planchón, una plancha para cruzar el río y se puede llegar aquí. No hay internet, muy lenta, si se logra conectar uno. La señal de teléfono también extremadamente lenta y lo malo que tiene realmente es que queda muy apartado del centro de información. Apartado me refiero a un poco más de 1 kilómetro. Hay que caminar para llegar al centro de información y poder reservar las entradas a las excursiones, que hay que pagarlas. Todos esos senderos hay que pagarlos, cuestan para los cubanos 75 pesos. Habría que ir hasta allá, reservar, regresar para atrás y entonces comenzar el trayecto. Está un poco alejado de las cosas. Con respecto a la ducha, bueno, el agua sale de la piedra, pero no es perfecto, tienen que mejorar un poco. Por ahí sale el agua, por ahí, por la piedra, no muy estable, pero por ahí sale. Y un detalle interesante es que aquí en Topes de Goyantes el clima es tan húmedo que el dinero se humedece, se mantiene mojado todo el tiempo. Puede venir seco, pero se humedece. Eso pasa con las libretas, con las hojas, con todo lo que sea papel, todo se humedece. Ponen el agua caliente a una hora determinada, durante el día no hay. Parece que hay que mejorar el sistema de agua, ¿no? Los tanques que tienen un calentador solar muy pequeño. Parece que tienen que mejorarlo y comprar otro más grande porque el agua caliente casi no dura. Con una persona no dura. Cuando las 2 habitaciones están rentadas, duran menos todavía. El lugar lo que tiene de fantástico es precisamente estar en medio de la nada. Que usted cuando se queda aquí se abstrae del mundo y se olvida de todo. Lo único que siente es el sonido de los pájaros, de los insectos, de las ranas. Eso sí, hay muchas ranas aquí. No es solamente esta, para nada. Hay un ejército de ranas. Eso quería compartir con ustedes, mis experiencias en este lugar, hacerles a manera de un video resumen para que supieran más o menos cómo funcionan las cosas aquí y cómo funcionan en Topes de Goyantes en general. Todo alrededor del centro de información. Todo lo que usted vaya a hacer, va a visitar un museo, va a hacer un sendero, lo que usted vaya a hacer. Tiene que ir al centro de información y ahí sacar un ticket. Luego entonces moverse. Una cosa curiosa es que cuando estuve ahí me dijeron que no me podían vender un ticket para mañana. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un sendero mañana, hoy no me pueden vender el ticket. Una cosa que me parece un tanto absurda, ¿no? Porque tener que caminar 1 kilómetro hasta allá para después regresar y empezar el sendero, vaya, se mata uno, ¿no? Demasiado esfuerzo. Pero bueno, las cosas de Cuba. Supongo que eso en algún momento cambie o quizás sea como mismo pasa con las excursiones de los extranjeros donde no insertan cubanos y sin embargo las excursiones de cubanos
no las están haciendo, porque por X o por Y siempre hay una excusa. Otra cosa que se deben estar preguntando es sobre el tema de los mosquitos aquí. Bueno, por la noche casi no hay mosquitos, por el día sí, y por la tarde también hay mosquitos. No solo mosquitos, también jejenes, pero eso es algo natural del campo, es casi inevitable. Sí me asombró que por la noche no los hubiera, pero por el día sí hay que andar con pullover de mangas largas si se puede y con repelente, bastante repelente. Y aquí tienen 2 hamacas. Bueno, familia, como siempre, si ustedes necesitan el contacto de este lugar, déjenme saber a través de nuestro chat privado de WhatsApp para los miembros del canal. Si estás viendo este video y no eres miembro del canal, entonces a través de Instagram o Facebook, y te daré el teléfono para que puedas contactar la casa si vas a venir. Nunca está de más que ustedes dejen su like, creo que eso ayuda al video. Lo pueden compartir con sus amigos y familiares, ya que el enlace va a estar abierto para que así lo hagan. Y díganle a las personas que vean este video, que no sean miembros del canal, que se suscriban al menos. ¿Cómo será realmente vivir en lugares como este? Donde conseguir las cosas se hace más complejo. Más allá de que les estuve comentando algunos aspectos en un video anterior, en ese recorrido que hicimos hacia Vegas Grandes, me parece que la vida aquí es un poco más complicada de lo que aparenta ser, aunque más tranquila. Hola. Eso sí. Miren, ahí tenemos a Ana. Bueno, se nos une Ana a este video, así que vamos a ver si ponemos esto más interesante. Hello. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Los mosquitos no te picaron? No. ¿No te cocinaron? Sí. No. Bueno, nada. Vamos a caminar entonces. Ajá, vamos. Bueno, familia, lo que les acabo de mostrar es un museo de arte contemporáneo. Y aquí tenemos mayormente barranco hacia abajo. La lomita te saca el aire, aunque Ana se ve bastante fresca. ¿Cuánto llevas aquí? 5 días. 5 días. Uf. ¿Cómo se llega hasta aquí para que la gente sepa? Pueden llegar rentando un taxi desde Trinidad. Tiene un valor entre 30 y 40 dólares el taxi, ida y vuelta. También pueden reservar en Trinidad alguna excursión en las... Esos son los taxis. También pueden rentar en las oficinas de información de Trinidad alguna excursión para Guanayara, Codina, Vega Grande, Caburní, etc. Estas excursiones tienen un valor entre 30 y 55, creo que es la más cara. Bueno, esos son los precios. Aunque acá me parece que también pueden, una vez que lleguen acá, pueden ir al centro de información, que es a donde nosotros vamos ahora, a obtener los tickets para ir a La Batata, como les decía al inicio de este video. Y en el centro de información pueden entonces hacer otras gestiones, incluso reservar o sacar los boletos para acceder a los senderos. Eso es lo que pueden hacer estando aquí. Hay bastantes lugares donde quedarse, lo que mayormente todos son del estado, pero también hay casas particulares. Me parece que hay alrededor de unas 3 he oído mencionar. Una, la que se está quedando Ana, ¿no? Sí. Otra, la que me estoy quedando yo, y otra que hay por ahí, que no es nada barata, por cierto. Es una combinación. ¿Sí? Cuando vengan en taxi desde Trinidad hasta aquí, deben llegar primero a la oficina de información para sacar el ticket para ir a las cascadas. No deben ir directo al sendero porque no los van a dejar pasar. Exactamente, han puesto ahí como si fuera un punto de control en cada uno de los senderos para que las personas tengan que acceder con ese ticket. Miren, esto que ustedes están viendo aquí, en teoría es un complejo gastronómico o un restaurante. Nunca lo he visto abierto. En los días que llevo aquí, jamás. El tema de la comida aquí no es tan complejo como se pensaría. La mayoría de los hostales donde se renta habitaciones ofrecen servicio gastronómico. No es muy caro que digamos, alrededor de unos entre 1.000 y 1.500 pesos por plato. Hablo de plato que viene ya con su entrante, plato principal, ensalada, viandas. Una completa, como se le dice aquí. Una completa, como se le dice en Cuba, con postre también, en la mayoría de las ocasiones. Entre eso oscila entre 1.000 y 1.500, alrededor de unos 4 dólares al cambio, 4 o 6 dólares al cambio. No está nada mal. Y los desayunos oscilan cerca de los 500 pesos, en dependencia. Si es solamente fruta, cuesta muchísimo menos. Ya estamos llegando al centro de información. Vamos a sacar los tickets.
Bueno, después de subir toda la loma, pasamos el Curotel, el antiguo sanatorio de Batista donde se curaban a los tuberculosos y otras enfermedades respiratorias. Vamos a caminar. Ahora tenemos una larga caminata loma abajo. Hace aproximadamente 59 minutos que estoy caminando. Todavía no tengo GPS, fíjense ustedes. Qué cosa más interesante. Es una caminata bastante larga y aún no hemos llegado ni siquiera al sendero. ¿Qué? ¿Estás lista para darle pierna? Sí. Lo que hay que caminar es bastante, pero en el trayecto tienen dos cosas interesantes. Primeramente, la Casa del Café, un lugar donde pueden tomar café, donde pueden comprar agua muy barato, 125 pesos cubanos. 125 por el pomo grande y un poco menos por el pequeño. Y poco después tienen la Casa del Chocolate, que también pueden comprar bastantes cositas, no solamente chocolate, también pueden comprar maní, ajonjolí y otras pequeñas cosas que le van a hacer un poco más fácil el camino. Ya no estaba el compañero que se pone aquí a vender artesanías y chocolates. Nos dijeron en el centro de información que la Casa del Café y la del Chocolate cierran a las 5. Al llegar a la del café estaban limpiando. Ana y yo nos habíamos separado para que ella comprara algo de comer y yo comprar el agua. Yo pensé que no iba a poder resolver, pero amablemente me vendieron un pomo. Y sucedió algo interesante. Si el agua es importante, la comida también lo es. Y tenemos por delante un recorrido bastante largo. Pero aquí todo se ve cerrado. Entonces son 94 por 2 más 56. Aquí comienza nuestro sendero. Por suerte nos vendieron el agua y nos vendieron maní y cositas para el camino, ¿no? Porque hoy es domingo y prácticamente todo está cerrado. Los lugares cierran más temprano. Pero bueno, parece que aquí tienen una especie de consideración con los viajeros, ¿eh? Una cosa interesante. Creo que ya vamos ganando en público. Me dice el compañero que me vendió el agua, que quería que lo grabara entregándome el agua, que él ve nuestros videos. Qué cosa más interesante. Bueno, yo le mando un saludo si está viendo este video. No le pregunté cómo se llamaba por el apuro, pero desde aquí le mando un saludo. Y también aprovecho para mandarle un saludo a los nuevos suscriptores y a la gente que están viendo el canal de Ana, los seguidores que tiene Ana y los que no, que vayan por allá y se suscriban. Échenle un vistazo y suscríbanse al canal de Ana. Ya saben lo que siempre les digo, para este tipo de recorridos siempre vengan con los zapatos adecuados y mucho repelente. Me parece que este es uno de los senderos más fáciles que hay y según me dijeron, en el lugar donde la gente se baña hay una cueva, o antes o en el lugar. Antes o en el lugar está la cueva. En el lugar. Creo que es para bañarse dentro de la cueva. Si es esa que yo digo. Bueno, vamos a ver entonces si es ese el que ella dice. Los otros recorridos que hemos hecho, sí recuerdo que hay algunos que están bastante complejos. Uno que es todo bajada y después todo subida, con una loma de una pendiente bastante inclinada. No recuerdo si son 45 grados, pero sí sé que le saque el aire a cualquiera. Se empieza a escuchar el sonido de los árboles. Este lugar está bonito. Más telaraña. Más arañas, más telaraña. Increíble. Bueno, estamos acabando con el hábitat de las arañas, porque en este camino todas las casas de araña me las he llevado yo, que soy el que va adelante. Qué cosa. Creo que hemos llegado a la represa. Es ese sonido que se escucha. No sé si lo sienten aquí. Y sin querer también terminamos en el sendero de gigantes. Creo que andamos un poco perdidos, pero
no se preocupen que esto es lo bueno que tiene la exploración y lo lindo que tiene. Creo que vamos rumbo a la represa, que por ahí pasamos en un video anterior y está camino acá. Les voy a mostrar un video de Sendero de Gigantes, al menos el pedazo que nos queda. Les voy a hacer un videito aparte de eso. Obviamente todos los que ven nuestros videos no son cubanos ni conocen esto que les voy a decir, pero Jorge Ramón Cuevas era el conductor de un programa de la televisión cubana que se llamaba Entorno, que era dedicado a la protección del medio ambiente y bueno, lamentablemente falleció en un accidente hace muchísimos años atrás. Esta es la represa. Aquí se baña la gente. Creo que esto pudieron verlo en un video anterior. Miren qué bonito. En otras ocasiones se inunda de agua. ¿Sí? Se inunda de agua. El agua está bien fría. Pero bueno, supongo que para los que me ven desde Europa es agua tibia. No significa nada. Pero para nosotros los cubanos sí. Ya cuando el agua baja de 22 grados, ya es un agua que está para congelarse. Definitivamente en la naturaleza se encuentra la paz. Cuando usted se siente estresado, se sienta agobiado, se sienta que crea que los problemas son más fuertes que usted, abstráigase del mundo y váyase a un lugar donde haya mucho verde. Váyase al campo, váyase a la playa. Aunque se vaya solo, no importa. Pero váyase del tumulto y de la gente. ¿Eh? No, si te metes ahí no puedes salir, claro, ¿cómo va a salir? Estando en la represa se acercó una perrita que tenía un problema y ahí tratamos de resolverlo. ¿De cosas qué? Verde. Pues que tiene en la cabeza tú. Cosas verdes. Cosas, matas que se le han pegado, ¿no? Me da miedo sacarse. Me da miedo darle. ¡Ay, mira, qué cosa más linda que estás aquí solito! ¡Hola! ¡Uy, uy! ¡Dios mío! ¿Por qué están tan mojados? Me metieron un pinche para la oreja seguro. Eso es lo que los pincha. Parece que se metieron en algún lugar y tienen la piel llena de cosas de mata. Eso. Niño. Claro que los pinchos. Eso. Tremendo trabajito sacarle todo esto. Y aquí estuvimos bastante tiempecito sacándole espinas a los perros. Vayan ustedes a saber dónde se metieron para estar así de esa manera. El mejor amigo del hombre, el perro. Poco después encontraríamos nuestro camino. Entre todo lo que grabamos también teníamos algún que otro video de nuestros glitches, nuestros errores en medio de la grabación, y aquí está Ana despidiendo un video. Momento oportuno para decirles que las escuelas al campo se están retomando nuevamente. Sí, las escuelas donde los estudiantes iban a trabajar al campo.
Esta vez de una manera diferente, trabajando en organopónicos. En próximos videos les hablaré de eso. Aún nos quedan cosas por ver aquí en Topes de Coyantes. Y viendo cómo está la situación actual, el futuro de este lugar va a ser más solitario de lo que es ahora. Porque el turismo nacional se eliminó hace muchos años y ya no todo el mundo puede hacer turismo en su propio país. Y porque la infraestructura hotelera que veremos más adelante deja mucho que desear. El turismo en Cuba sigue siendo un apartheid. Eso no ha cambiado mucho. Todo lo que se ofrece aquí está diseñado principalmente para el turismo de naturaleza o de salud. Sin embargo, los cubanos enfrentamos barreras para disfrutar de estas actividades, como la falta de combustible. Esto hace casi imposible acceder a muchas excursiones que, curiosamente, sí se las venden a los turistas sin ningún problema. Y hay lugares que para visitarlos hay que hacerlo en carro. Irse de excursión o pasarse un fin de semana en un hotel es una realidad cada vez más distante para el cubano de a pie. Y los problemas de Cuba ya no se solucionan ni con remesas. Hay situaciones de más urgencia que deben resolver. El estado anímico en general es de desesperanza. Una perspectiva diferente es la que se obtiene cuando se vive en Topes de Coyantes, que al estar enclavado en la remota sierra del Escambray parece estar al margen de las caóticas dinámicas de la sociedad. Cuando nosotros llegamos aquí por la mañana, el suelo estaba bien enfangado. La tierra estaba bastante húmeda y por aquí había un lugarcito para cruzar eso que está ahí. Aquí no se perciben los males habituales como la acumulación de basura o la lucha constante de la población por resolver sus necesidades cotidianas. Un gran contraste entre lo bonito y la realidad que veremos dentro de unos minutos en Trinidad. Buenas tardes. ¿Me viste contento con el frijol o no? Sí, claro que dimos, ¿cómo no? Las personas aquí se muestran menos estresadas. No hay grandes diferencias económicas. La mayoría de la gente vive de una manera muy humilde. Vivir en un lugar como este permite ser autosuficiente en lo relacionado con la comida hasta cierto punto. En las carreteras se pueden ver personas vendiendo una parte de lo que siembran. Pero esto no les permite ganar lo suficiente como para suplir las otras necesidades. En este pueblo de baja densidad poblacional, los negocios que más prosperan son los que le ofrecen algún tipo de servicio al turismo. Por el contrario de lo que pueda parecer, conseguir un taxi para venir o para salir de aquí no es tan fácil. Este es un lugar que parece estar en una burbuja. En las pocas casas de renta que hay, los anfitriones tratan de brindar a sus clientes el mejor servicio, aún en las condiciones que se está viviendo en nuestro país. Todo muy rústico en el camino por los senderos, pero 95% seguro. Así nos encontramos puentes, escaleras, pero nunca el grado de dificultad que encontramos en los senderos anteriores. Sería fantástico poder ver el bosque completo desde arriba. Pero lamentablemente tenemos un impedimento. En unos minutos vamos a ir a la zona hotelera. Se sorprenderán de lo que van a ver allí. Voy a darles una información y unos números que los van a dejar fríos. En Cuba estamos muy limitados con el equipamiento. No podemos usar drones sin un permiso especial. Pero ante las dificultades uno se crece. Nunca subestimen lo que se puede hacer con un palo de selfie. Déjenme decirles que puede ser bastante útil. Si se pensaron que tenía un dron, no tengo un dron. Lo que tengo es un palo de selfie y estoy tratando de hacer cosas nuevas y novedosas con él, hacer magia con lo que se tiene. Ni más ni menos. ¿Cómo está el sendero? Esto es fácil comparado a los otros. Pero yo estoy cansada, no sé por qué. Dame agua. Yo también pienso que este sendero es el más fácil y por lo que voy viendo es el más bonito. Si vieron los videos anteriores, ustedes mismos podrán comparar. Pero a pesar de ser el más fácil,
también cansa un poquito. Subir esas lomas se las trae. Y más si uno no viene con la ropa adecuada. Aunque a estos lugares hay que venir bien forrado, si se puede, con una manguita larga, con un pantaloncito y los zapatos, por supuesto. Vamos a ver si al final de este video vale la pena hacer este recorrido. ¿Y ustedes qué? ¿Les gustan los videos de senderismo? Déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Se siente un avispero a lo lejos. Esta parte del sendero está un poco oscura. Bueno, la parte que dejamos atrás hace un minuto. Y la que viene más adelante también. Yo recuerdo cuando estaba en Cocodrilo, en la Isla de la Juventud, aquel pueblo remoto, uno de los últimos pueblos de Cuba, que me picó una abeja. Una cosa inolvidable. Uno de los dolores más intensos que he sentido en mi vida. Posiblemente más intenso. Me picó aquí atrás, en la nuca. Andaba con Armando y cuando Armando me sacudió la nuca dice que tenía una cosita blanca pegada ahí. Posiblemente era el abdomen de la abeja. Qué dolor tan intenso. Ojalá no me suceda de nuevo, nunca más. ¿Cuánto me duró qué? El dolor de la abeja. El dolor de la abeja me duró aproximadamente unos 10 o 15 minutos. Unos 10 o 15 minutos a que se me pasara el dolor, pero después lo estuve sintiendo ahí bastante tiempo. Yo diría que un par de horas más. No me considero alérgico, pero sí duele bastante. Si se preocupan por qué tan seguro es hacer estas cosas aquí en Cuba, yo diría que es bastante seguro. Vamos a ver que estos son senderos controlados. Esto es un área controlada, bien controlada, y aquí no pasa nada raro. Ya les estuve comentando que en el hostal donde me quedo todo se queda abierto. El rancho completo se queda abierto. Está en el medio del bosque, que hay otros senderos que los rodean. Un sendero que va hacia... ¿Qué sendero es el que va por el rancho? El de Vega Grande. El de Vega Grande. Bueno, el sendero de Vega Grande pasa casualmente por el rancho y las personas que hacen excursiones de vez en cuando almuerzan ahí. No se quedan, pero sí almuerzan ahí. Creo que ya nos vamos acercando. Gruta Batata. Vaya hacia allá. Parque Codina hacia allá. Es otra cascada. Vamos a seguir avanzando nosotros por aquí. Ah, sí. La Codina mayormente se va en camión. A ver por aquí. Bueno, la verdad que hemos llegado aquí a una encrucijada. Yo esperaba ver algo más, ¿no? Pero nos hemos encontrado con esto que está aquí. Sería interesante ver qué hay del lado de allá, pero el agua se nota bastante fría. Y como acabo de ver aquellas cositas flotando que parecen insectos en el agua, no creo que yo me vaya a meter. Sí, son insectos, definitivamente son insectos. Y en el centro está repleto de esos bichitos. Bueno, cuando ustedes lleguen hasta aquí, sepan que tienen que cruzar esto para llegar a una serie de piscinas que está pasando estas piedras. Se van a encontrar algo así como lo que están viendo ahora. Deben saber que el camino está bastante resbaloso y es bastante arriesgado, así que tómense con calma esto para que puedan lograr disfrutar de este lugar. Bueno, la verdad que nos ha sorprendido este lugar. ¿Tú habías visto imágenes de esto anteriormente? ¿Y era eso? Es que ahora no estoy segura si era esa la cueva o la cueva que vi fue de Codina. No estoy segura. ¿No estás segura? Bueno, yo la verdad que es primera vez que yo vengo aquí. Yo tampoco estoy seguro de nada, pero la señalización lleva justo hasta ahí. El camino sí es mucho más vistoso que los otros anteriores que hemos recorrido. ¿A ti te gustó más este camino o los otros? Sí, este fue más bonito. ¿Este fue el que más te gustó? Bueno, entonces nada, familia, yo creo que aquí no hay mucho. En la próxima aventura esto es lo que toca. Así que ya encontraremos la forma de llegar hasta aquí. Que ya les digo, no subimos completamente ahora porque para llegar hasta ese parque sí hay que ir en camión.
Vamos a entrar a la zona hotelera de Topes de Goyantes. Hay algunas edificaciones a medio terminar y en desuso. En un momento les digo la razón. Me dejaron entrar por aquí para no tener que dar la vuelta por el camino largo. Eso sí, me dijeron que si no estaba hospedado, que no entrara a los hoteles. En alguno de estos yo me quedé cuando era niño. Tenía tan solo 4 años, así que ¿cómo voy a recordar? Eran otros tiempos, el turismo en Cuba era en moneda nacional. Pero son muchos los que alguna vez vinieron, y luego del cambio más nunca pudieron regresar. Quizás no en este, pero sí en alguno de los otros hoteles que les voy a mostrar. Los Pinos, 2 estrellas. Si los clientes se quejan de las condiciones en los hoteles 4 estrellas y 5 estrellas de Varadero y Los Cayos, ¿qué dirán si se hospedan aquí? Claramente la prensa oficial no se va a hacer eco de las quejas de los clientes en las redes sociales. Pero son estos últimos quienes luego de pagar un dinero por tener unas vacaciones fantásticas pasan un mal rato. Ya han visto ustedes en este video y en los anteriores qué lugar tan hermoso es Topes de Goyantes y el potencial que tiene, como toda Cuba en general. Ante la creciente escasez de alimentos, cadenas hoteleras como Meliá han establecido sus propias empresas importadoras para abastecer sus instalaciones e intentar mantener la calidad del servicio. En Cuba estos hoteles de 2 y 3 estrellas no son solo para turistas, sino también sirven como albergues temporales para trabajadores que viajan de una provincia a otra por motivos laborales. Una práctica curiosa que revela cómo el sistema laboral cubano adapta incluso la infraestructura hotelera a sus necesidades. Las instalaciones abandonadas o a medio construir están así por falta de recursos o porque en algún momento se dieron cuenta que los cimientos eran inestables. Quiero mostrarles un dato interesante para que entiendan en parte el porqué de las condiciones de vida de las personas en el barrio que verán más adelante. En general se estima que los hoteles necesitan un nivel de ocupación de entre el 50 y 60% para alcanzar un punto de equilibrio, mientras que para generar ganancias sostenidas el porcentaje debe ser superior al 70%. Si los niveles de ocupación caen por debajo del 50%, la mayoría de los hoteles comienzan a operar con pérdidas. Estos principios son válidos globalmente, aunque los porcentajes exactos deben ajustarse a las realidades locales y a las características del mercado. Medios de prensa independientes y extranjeros afirman que la tasa de ocupación ronda el 35%, incluso menos. Ninguno es exacto. Lo que sí se puede ver en la calle es la falta de turismo y las intenciones del gobierno de seguir construyendo hoteles cuando las personas lo que necesitan son cosas que mejoren sus vidas. ¿Sí? Cuidado que te puedes caer y partirte una pata. Y no hay yeso. No hay yeso en los hospitales. Ah, el canopy sigue por ahí para allá. Bueno, esto es parte del canopy. Peligroso esto. Imagina crecer rodeado de playas, montañas y destinos únicos, pero sentir que nunca podrás tocarlos, y que conocer tu propio país es un lujo que jamás te pertenecerá. Es un dolor silencioso, una desconexión que no solo habla de economía, sino de cómo la identidad cubana y el sentido de pertenencia se van perdiendo.
Ya la cantidad de personas que vive en Cuba no es de 11 millones. Y muchos de los cubanos se sienten desconectados de su país. Sienten que no pertenecen a ese nuevo lugar donde viven. Pero cuando regresan a Cuba a los pocos días también sienten que ya esto no es lo suyo, que ya no pertenecen aquí. Nos dirigimos a Trinidad, donde la realidad tiene dos caras muy diferentes. En La Habana, cuando La Habana era... Ibas a Río Mendana y te pasaba un día con 100 pesos, te comías 2 sándwiches, tomabas 6 cervezas, ya, te montaba ahí a pasear. Yo vine aquí cuando era un niño y todo era en peso cubano. Me encanta La Habana, que nadie te la diga. Voy, y eso, bajar 23 y bajar, caminar malecón y sentarme en el malecón por la tarde a tomarme un trago. Eso me mata. Claro que sí. Me mata así, de que lo saboreo. Así de caminar. Caminar un poquito, 2, 3, 4, 10 cuadras abajo. Caminar a La Habana Vieja, subir por los obispos, Manzanillo, esa cosa, Lancha Casablanca, eso no quisiera que tuviera una persona. Sentirse bien. Sí. El año pasado fui como mi mujer, mi hijo y su mujer. Y caminamos, que se lo hicimos en pollo en los pies. Es como tanto tiempo que uno no va a un lugar y lo conoce y entonces me gusta. Ese olor de La Habana Vieja, a petróleo con hollín. Sí. A petróleo con hollín y un poquito de basura. La Habana Vieja en cualquier momento se pone al nivel de Centro Habana. ¿Y a quién no le gusta? No por gusto es el lugar más visitado por quienes van a Cuba. Muchos de los que están viendo este video pudieron disfrutar de esos tiempos de gloria de nuestro país. Quienes no conocen lo harán y quienes sí lo vivieron van a recordar. Nos vamos acercando a nuestro destino. Ahí les comentaré sobre el precio de este recorrido. Qué lindo se ve. Bueno, otra de las opciones que tienen es venir al mirador, que se encuentra alrededor de unos 8 kilómetros aproximadamente de Topes de Coyantes. Sí, tienen que venir en carro, aunque dicen no, la realidad es que para venir aquí mayormente es loma abajo, y para abajo todos los santos ayudan. Eso es lo que dicen, que para abajo todos los santos ayudan. Mirador del Caribe. Vamos a echar un vistazo a ver qué tal se ve eso. Anda. Bueno, carros particulares. Hacia arriba. Díganme qué les parece esta vista. Y podemos subir un poco más arriba. Lo vamos a hacer. Vamos a subir a la escalera. Aquí lo que tenemos es sombra, un poquito de sombra. Hola. Hola. Estoy intentando hacer una foto, pero no va. ¿Y el fotógrafo dónde está? ¿Está ahí abajo? Está acá. ¿Y cómo te va? Allá. Ah, ya. Sí. Ya te entiendo. Yo estoy sola y entonces... Sí. La vida de Instagram. Así van las cosas. Quien viaja solo siempre tiene que ingeniárselas para tratar de resolver, ¿no? Y bueno, un empujoncito en el columpio nunca está de más. Miren qué bonito esto aquí, qué bonito esto aquí. Aprovecho esta vista para darle la bienvenida a todos los nuevos suscriptores del canal. El costo de vida en Cuba despierta curiosidad porque los precios siempre están cambiando producto de la inflación. El viaje desde Topes de Coyantes hasta Trinidad nos costó $17 y es un precio excepcional. Miren qué bonito, familia. Desde aquí se ve toda Trinidad, todo Topes de Coyantes. Qué vista tan maravillosa hay aquí.
Ya vamos cerrando los ciclos. El próximo video que verás de Trinidad en este canal será el último en unos cuantos años. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Vamos camino a la capital.